Hola, bienvenido al video. En esta ocasión vamos a platicar sobre un sujetador de voltaje, este que te muestro aquí en pantalla. Lo voy a utilizar para tres señales: triangular, cuadrada y senoidal. Ahorita estaba aplicada directamente la triangular. ¿Y cuál es el propósito? Pues simplemente desplazar verticalmente una señal, la forma de una señal. En este caso la triangular esta es la señal de entrada, la azul, se va a desplazar hacia la verde. Entonces eso es debido a este capacitor que va a guardar un voltaje máximo en una forma muy peculiar. Es lo que vamos a analizar en el video. Vamos a checarlo. Lo que tenemos al principio pues es un nivel de 0 volts. Este diodo está descargado. Tenemos el mismo potencial aquí y acá. No hay corriente, no hay salida, no hay movimiento de voltajes en este potencial y por lo tanto tenemos 0 volts. Ok, cuando de repente la señal de entrada tiene un voltaje de 10 volts y empieza ese voltaje a disminuir linealmente, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, pues el diodo de alguna forma puede sentir ese potencial positivo, digámoslo así, puede sentirlo porque el potencial, hemos estado hablando de que no hay corrientes, entonces este potencial es el mismo que de aquí. Si aquí tiene eventualmente 10 volts, lo van a aparecer aquí, polariza inversamente al diodo y la única vía de comunicación de alguna corriente pues sería esta, pero tiene una constante de tiempo de 2 segundos. 200 microfaradios por 10 kilo ohms me da 2000 milis, que son 2 segundos. Significa que en 10 segundos esto se cargaría, pero fíjate que estoy haciendo esto en milisegundos y eso pues es prácticamente un circuito abierto y no hay circulación de cargas. Entonces el capacitor permanece descargado. Eso significa que el potencial en este lado es el mismo que el que está del lado derecho y es lo que estamos viendo aquí en esta parte de la curva. Eventualmente la línea verde se queda en menos 0.7 volts. El motivo es que el potencial baja a ese valor, este nivel está a cero y ya polariza directamente al diodo porque ahora es más negativo. Y recuerda que la resistencia en on de este diodo, por default, el LT Spice lo trae en un milisegundo. Y esto significa que la carga es casi inmediata. Es algo que ya vimos en algunos de los videos anteriores a esta lista de reproducción. Y bueno, si la carga es inmediata, bueno, esta carga es la diferencia entre el voltaje aplicado y el voltaje verde, que sería 0.7 volts. ¿Por qué se queda aquí en 0.7 volts? Pues porque es el nivel de la polarización del diodo. En ese momento es cuando hay conducción de cargas. Lo podemos ver aquí. Todo este momento es cuando hay conducción de cargas, cuando llega hasta el voltaje más negativo. ¿Cuál es este nivel? Pues es menos 10 volts. La polarización es menos 10 volts aquí. Sin embargo, aquí tendremos aproximadamente 0.7 volts. La diferencia cae aquí, que sería pues 9.3 volts, con más negativo de este lado que de este. Ok, cuando el nivel empieza a ser más positivo, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues si haces la suma del voltaje de la fuente aplicada con este voltaje, pues tenemos ahora una polarización inversa del diodo y la única forma de descargar al capacitor es a través de la resistencia, pero como ya mencionaba, tiene una constante de tiempo muy grande, pues no lo vamos a notar y eso quiere decir entonces que a este voltaje que se le está aplicando a la triangular se le va a agregar pues el mínimo que acabamos de darle, que sería menos 9.3 volts. En este caso quiero que veas el potencial. Si aquí estaba negativo, este es positivo, sería 9.3 volts así. Por eso se suma, es un desplazamiento vertical aquí. Entonces, recuerda que el potencial está a tierra. Entonces, si este es 0 y esto es menos 9 o menos 0.7 y aquí es menos 10, pues es menos 9.3, pero más negativo aquí que acá. O si lo quieres ver, más 9.3, más positivo aquí que acá. Y por eso pues el valor como te lo había puesto. Entonces, eso quiere decir que la polarización del diodo
pues está inversa, la constante de tiempo es casi nula y por eso se mantiene esa carga de 9.3, se suma entonces a la señal de entrada, volvemos a comentarlo, y se desplaza verticalmente a la línea. ¿Por qué hay estos picos de corriente aquí? Pues porque finalmente esta resistencia sí disminuye un poquito la carga del capacitor y cuando llega el momento otra vez de la polarización máxima, pues existe una pequeña conducción. Esa es la forma en que trabaja el sujetador. Vamos a verlo ahora para la entrada senoidal. Esta entrada senoidal, bueno, pues tiene, vamos a volver a hacer las curvas. Esta es la entrada. La misma historia, tenemos un voltaje positivo, el diodo no conduce, rebasa los menos 0.7 y empieza la diferencia de, empieza la conducción aquí. Exactamente en el punto de los menos 0.7 volts. Cuando llega al mínimo de menos 9 empieza a ser un poquito más pequeño del valor, o menos 9.9 vamos a ponerle. Si, si ya tenemos 9.7 más positivo que aquí y bajó a 9.9, la diferencia, bueno, sería 9.9, 9.3, pues es 0.6. Polariza inversamente a se abre, o más bien ya no es suficiente para polarizarlo directamente y se abre, y eso quiere decir que la corriente disminuye a cero y el voltaje otra vez se mantiene en ese valor constante mínimo que se aplicó, que sería de menos 9.3, y bueno, pues es lo que se desplaza hacia arriba. Esa es la manera en que trabajan los sujetadores. Vamos a ver ahora el caso de la señal cuadrada, que es la que nos falta. Si tienes algún tema que quieras que analice aquí en este canal, con gusto ponme ahí un comentario y lo checamos, si es posible, ¿no? Por tiempos, ya ves que se queda ahí en YouTube. No voy a hacer que de repente ya no pueda hacer estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de la señal cuadrada, vamos a ver otra vez la simulación. Tenemos la señal así, esta es la señal de salida y esta es la corriente. La carga máxima solamente se da una sola vez. Aquí ocurrió y prácticamente deja de conducir, y esto obtuvo el valor pues de menos 10 volts cuando esto bajó a menos 10, menos 9.3 volts, perdón, aquí, y es lo que vamos a censar cuando esto regrese a 10 volts. Regresa a 10 volts, pero con los 9.3 sube a 19.3. Bueno, y eso es todo en relación a este video. Espero que haya sido de tu interés. Más adelante vamos a platicar de otros conceptos todavía que nos faltan de los circuitos con diodos. Y posteriormente aquí en la lista de electrónica básica, pues vamos a hablar otra vez también, perdón, de BJTs, de IGBTs y de otros dispositivos electrónicos en relación pues a conceptos básicos que los involucren. Por el momento eso es todo.